Hemos visto montones de episodios donde se filtran videos, se filtran audio, y acaba de haber uno nuevo que es bien impresionante, donde se filtra un video y un audio donde se insinúa que Alemania estaría dispuesta a traspasarle a Ucrania misiles, armamento mayor, mucho más potente y grande para enfrentar a Rusia. Y esto los rusos lo han calificado como brutal, lo de esta filtración que se dio a conocer. Algunos han señalado en la propia Alemania de que esto parece casi un cuento de creación artificial de una filtración para poder apuntar con el dedo la relación de Alemania con Ucrania, y de eso vamos a conversar con Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Parece una novela de John le Carré, Sí. Las famosas novelas de espionaje, y esto es espionaje en vivo y en directo, porque Rusia logró interceptar comunicaciones de un grupo de altos oficiales donde estaban involucrados generales alemanes, algunos de la Fuerza Aérea, y en el cual discutían cómo ayudar a Ucrania. Y específicamente estaban debatiendo la entrega de misiles Taurus. Estos misiles son altamente sofisticados, son equivalentes a un misil crucero, es decir, lo pueden ubicar en un lugar muy particular, muy detallado, y estos misiles Taurus que se cargan en un avión pueden alcanzar desde el punto de su lanzamiento 500 kilómetros, es decir, una enorme distancia al interior de Rusia si Ucrania lo utilizara desde algunos de sus aviones. Y uno de los blancos, digamos, clave que se les pasó a todos por la cabeza era el famoso puente Kerch. El puente Kerch es el puente que une, este gran puente que construyó Rusia, que la une a la península, y desde allí, por allí pasan una cantidad enorme de abastecimientos rusos. Por lo tanto, la destrucción de este puente, que ya ha sido atacado en el pasado y causándole algún daño que ha sido reparado, pero con estos misiles, se hablaba de la entrega de unos 20 de estos misiles. Esto cambiaría o tiene el potencial de cambiar enormemente la situación. Y esto, por supuesto, ha generado un debate enorme, porque el conjunto o la mayoría de los países europeos han dicho, sí, estamos dispuestos. Ahí justamente vemos al famoso misil Taurus, que tiene, la situación, podría cambiar la situación estratégica. Y muchos países europeos no quieren verse involucrados en un conflicto directo, en un enfrentamiento directo con Rusia, y Rusia no tardó en responder, y Dmitry Medvedev, que se alternó con Putin en la jefatura de gobierno, declaró con muy mala, evocó el pasado diciendo, bueno, ya sabemos cómo es Alemania, ha sido nuestro enemigo más acérrimo, y nos ha intentado destruir más de una vez, y por lo tanto culpó o planteó que Alemania, no le sorprendía que Alemania estuviera involucrado en esta situación. A lo cual Olaf Scholz, el primer ministro alemán, reaccionó con mucha vehemencia y dijo, esto lo vamos a investigar a fondo, cómo se creó esta filtración y qué hay de cierto en ella. Y bueno, ha dicho finalmente que esto no era una conferencia o una postura sistémica de Alemania, sino que la filtración ocurrió a través de un oficial que estaba en Singapur en una feria de armamento, y que llamó a Alemania, donde estaban reunidos un grupo de importantes oficiales,
y se comunicó con ellos por teléfono, y en un teléfono que no era un teléfono de seguridad, una línea insegura. Y aparentemente por allí ocurrió la filtración. Pero, bueno, hay quienes dicen, no, aquí hay mucho más que esto es solo la punta del iceberg. Y los que han quedado más molestos hasta cierto punto, o por lo menos lo han manifestado más, son los ingleses, porque los ingleses, entre las revelaciones que se hicieron, y lo hizo el propio Scholz en algún momento, dio a entender de que habían soldados ingleses en el territorio ucraniano y que ellos estaban participando en el entrenamiento de estos de soldados ucranianos, no como combatientes, pero entrenando. Pero eso también ya molestó de sobremanera bueno, por cierto, a los rusos, de manera que este escándalo ha generado muchas olas y lo va a seguir causando, porque hoy día se vive un clima de extrema tensión. Yo creo que en Chile no tenemos conciencia de la tensión que existe en Europa, y como hay un retorno al espíritu de la Guerra Fría, y muchos altos dignatarios europeos hablan de que hay que tomar medidas drásticas. Por ejemplo, en Inglaterra, en Gran Bretaña, se empieza a hablar de que quizás es necesario volver al servicio militar obligatorio, que la dimensión de las Fuerzas Armadas británicas no son suficientes y por lo tanto va a haber que recurrir a mecanismos para darles mayor volumen. Y así en Alemania, en Francia, hay una serie, el propio Macron dijo hace algún tiempo que no se podía descontar la posibilidad de presencia de tropas europeas en Ucrania. De manera que aquí estamos caminando en una situación muy compleja y peligrosa. Sí, y este tipo de situaciones que independientemente de si son verídicas o no son verídicas, el hecho es que si son verídicas, por cierto, tiene otro teñido, pero igual una filtración siempre alude a una suerte de secreto que te cuentan, de cosas que nadie sabe y que te la dicen, y por lo mismo, como es cubierta de este ámbito de filtración, de secreto revelado, etcétera, la gente común y corriente probablemente le asigna mucha más veracidad, claro, verosimilitud, mucho más, porque los componentes se notan y se ven. Hay un ruido, hay una conversación, existe el audio o el video, en fin. Y por lo tanto tú dices, ya, esto tiene que ser cierto. Hemos hablado cuántas veces nosotros, Raúl, de las triquiñuelas que se hacen para iniciar o de alguna manera dirigir determinados conflictos, guerras que han empezado por situaciones que terminaron sabiéndose que las habían impulsado uno de los estados justamente para que hubiera guerra. Entonces, es difícil calcular qué es verídico o no cuando la gente responde tan rápido y los gobiernos también. Bueno, yo creo que en mí que no me queda mucha duda que es verídico en la medida que Olaf Scholz lo ha reconocido. Y, pues, si los alemanes hubiesen tenido, si esto no fuera cierto, si no les hubiesen grabado la conversación, por supuesto que lo habrían negado, pero lo han admitido y han dicho que han tomado las medidas y que no es tan grave en la medida que fue el error de un oficial. Pero, digamos, la veracidad del cuento no está particularmente en duda. Pero esto ocurre en una situación bastante crítica en que, claro, Rusia invadió Ucrania y ha habido una campaña creciente de alertar, y me refiero a una Europa occidental, de alertar sobre el peligro que representa Rusia para Europa y que la necesidad de elevar el gasto de defensa, los niveles de preparación. Y esto ocurre en momentos muy críticos para Europa en que Estados Unidos
si gana Trump las elecciones, y por los resultados que hemos visto ayer, le fue muy bien en la primaria, eso no quiere decir que va a ganar en noviembre, pero está muy bien posicionado. Bueno, Trump ha tenido una posición bastante generosa, amplia, condescendiente con Putin, y han trabado una, no diría amistad, pero una cierta complicidad. Y esto preocupa mucho a los europeos, que en la medida que Trump ha dicho, miren, los europeos se van, por decirlo coloquialmente, a la cochihuahua, están felices que nosotros le demos la garantía de protección nuclear, que nosotros hagamos el gasto, nosotros pongamos nuestras tropas, nosotros ponemos el transporte, todos los aviones, y los europeos, sí, claro, mandan sus tropas, pero en cantidades modestas, y gastan mucho menos que nosotros por defenderse a ellos mismos. Entonces, y Trump ha amenazado varias veces, decir, hasta aquí nomás vamos a llegar, esto se acaba. Y si los europeos no le ponen el hombro a su defensa, bueno, y lo acaba de decir hace algunas semanas, bueno, yo voy a llamar a Putin que invada algunos países que no están cumpliendo con su compromiso de defensa. Por supuesto, lo decía en forma irónica, pero, digamos, entre broma y broma. Y el punto es que esta es la gran preocupación de los europeos en esta situación en que han comenzado a multiplicarse las voces que dicen, bueno, tomémoslo en serio. Si llega Trump al gobierno y Estados Unidos comienza una política de repliegue, comienza a levantar algunas de sus bases y no pone el esfuerzo que ha tenido históricamente para protegernos y vamos a ir quedando fuera del paraguas nuclear estadounidense, bueno, tenemos que hacer algo si queremos garantizar nuestra defensa. Y este es el debate que se ha abierto ahora. Sí, cada vez que hablamos de esto da la sensación de que se pasa a un peldaño un poquitito más álgido del anterior, ¿eh? Absolutamente. Bueno, sí. estaremos informando atentamente. ¿Ah? Este incidente es un incidente muy revelador, no por la importancia que tiene, porque, digamos, lo que ha salido a la luz pública era, digamos, los rusos tienen que haberlo sabido y no era tan secreto que los ingleses tenían alguna presencia y que estaban entrenando a tropas ucranianas. Pero pues, cuando esto sale a la luz pública y tienen que admitirlo, bueno, y esto en un trasfondo de creciente inquietud europea, y esto uno lo palpa en prácticamente todas las capitales europeas, ni hablar de los países bálticos que están aterrados y que permanentemente escriben sobre que ellos son la próxima víctima del oso ruso y así sucesivamente. Hay un ambiente de mayor toxicidad en Europa y no te quepa duda, Fernando, que los gastos de defensa van a aumentar. Ya hay planes muy ambiciosos para elevar el gasto en defensa en cada uno de los países europeos, de empezar a producir más munición, especialmente de artillería, para, claro, que el ideal para todos es combatir a través de los ucranianos. Es mucho más económico y menos problemático combatir a través, por la vía de terceros. Pero Ucrania, ha quedado claro, no es capaz de enfrentar a Rusia. Si Ucrania no recibiera este flujo masivo que hasta ahora le ha dado a Estados Unidos, probablemente Rusia ya se habría tomado buena parte de Ucrania, mucho más de lo que ha conseguido hasta ahora. Bueno, estaremos, por cierto, registrando todos los aconteceres de esta noticia tremenda, que ya lleva, como tú muy bien dijiste, harto tiempo. Muchas gracias, Raúl. Igual, chao. Hacemos una pequeña pausa y volvemos contándoles el ojo.